Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Porque todos tenemos algo que contar. Primero que nada, quiero ofrecerles una disculpa a todos ustedes, queridos escuchas de Desde el Closet Podcast. Tuvimos una pequeña parada técnica resolviendo algunas cuestiones que a todos nos sucede, que de repente cerramos ciclos, de repente tenemos mucho trabajo. Todas estas situaciones nos llevaron a estar más ocupados en nuestra vida cotidiana y tuvimos que pausar un poquito este proyecto. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, muy contentos de estar aquí con ustedes en Desde el Closet Podcast en el mes de la diversidad, junio de 2022. Durante este mes se celebra la diversidad LGBT+, conmemorando de alguna manera los disturbios que sucedieron en un bar en Estados Unidos. Ya en el caso de nosotros acá en México, nos toca celebrar, nos toca pensar y reflexionar un poquito acerca de las identidades LGBT+, lo que representan. Y no solo los que somos parte de las identidades LGBT+, nos toca reflexionar este mes, nos toca pensar lo que somos, nos toca pensar en esa diversidad que no solo es sexual, sino que también es de ideas, de mentalidades y de muchas otras cosas. Así que también para las personas que no forman parte de esta identidad, les toca reflexionar para integrarnos. Las personas heterosexuales normalmente preguntan que por qué existe un mes del orgullo, una marcha del orgullo LGBT+, y bueno, en resumen, nosotros podríamos decirles que obviamente esto es necesario porque nuestros derechos no nos son garantizados. Entonces, claro que todo esto es una forma de activismo, y digo una forma porque hay muchísimas formas. El que tú vayas a la marcha es una forma de activismo. Si no vas a la marcha pero haces otro tipo de activismo, también es muy válido, es muy válido y está bien. Cada quien de acuerdo a tu personalidad, ¿no? Claro, entonces, claro que son necesarias estas marchas, claro que es necesario que se reconozca, que se visibilice, ¿no? Entonces, por eso, cuando nos hacen esta pregunta o nos la han hecho, pues esa es nuestra respuesta, es la lucha por nuestros derechos que a los heterosexuales les son otorgados per se, ¿no? Entonces... Sí, porque incluso para los que nos están escuchando, Gerardo, precisamente que tocas el tema, hay países o incluso ciudades aquí en México donde no se respetan los derechos de las personas LGBT+, y no se diga en países donde ser lo que somos es sinónimo de pena de muerte. Claro, de hecho por ahí hubo el caso no recuerdo si a principios de este mes o a finales del pasado, de una chica trans que, bueno, sabiendo, ¿no?, cómo son las cosas en Dubái, se aventuró a irse, ¿no? Que porque, bueno, ella decía que era uno de sus sueños conocer Dubái y que ella estaba segura que no iba a tener ningún problema, que nadie iba a reconocer que era una mujer trans, pero pues la cosa no fue así. Y entonces pues sí, ella hasta comenta que en sus cuentas de TikTok, de Instagram, comenta que sí tuvo miedo incluso porque ellos se pusieron un poco agresivos y le dijeron que ella estaba en su país, entonces que ahí eran sus leyes y ella se tenía que adecuar a ellas, ¿no? Entonces yo digo, híjole, pues sí, eso sí es ser un poquito aventurado a... Sí, y fíjate, Gerardo, son cuestiones que las personas con identidad heterosexual no les pasa por la cabeza cuando van a hacer un viaje, ¿no? Simplemente lo hacen y ya. Exactamente, a eso iba mi comentario. Entonces, ¿cómo preguntan que por qué existe un día del orgullo, una marcha del orgullo, un mes del orgullo LGBT+, y por qué no del orgullo heterosexual? Entonces, pues ahí está la respuesta. Tú no tienes que estar planeando tus vacaciones pensando alrededor de tu sexualidad. Sí, si te van a dejar entrar, si te van a atacar, si la policía te va a detener. Claro, si te pueden llevar incluso a la cárcel. En un país donde a lo mejor si no tienes el conocimiento
de ciertas reglas, de usos tradiciones, y costumbres, de leyes, te puedes meter en un problema muy grande, ¿no? Sí. Entonces, este es un claro ejemplo del por qué y por qué un heterosexual nunca va a pasar por este tipo de situaciones. Incluso les comentábamos a ustedes aquí en el podcast que estuvimos a punto de vivir en Sonora, pero la vida nos llevó por otros rumbos y eso nos lo preguntamos en algún momento. ¿Cómo es el grado de aceptación en este estado? Y incluso también legalmente hablando, exacto, ¿no? Y que nuestro matrimonio valiera o no valiera en ese estado, ¿no? Cosas que exactamente un heterosexual jamás tiene que preguntar y jamás tiene que estar pensando en que si es ilegal, que si su matrimonio vale o no vale en ciertos estados del mismo país donde vivimos, ¿no? Sí, exacto, son cuestiones que no se plantean porque en su momento, como bien dice Gerardo, estuvimos a punto de ir a vivir a Sonora, un estado gobernado por el PAN, un estado hasta donde donde no está aceptado el matrimonio igualitario. Entonces, pues sí, son cuestiones que uno tiene que pensar, que uno tiene que medir para tomar una decisión para irte, ¿no? Como bien dices también lo de las vacaciones de esta chica, pues son cosas que una mujer heterosexual cisgénero no le pasaría por la cabeza, simplemente tal vez tendría que hacer adaptaciones en el tipo de vestimenta en países de Medio Oriente, por ejemplo, pero de ahí en más, un hombre pues simplemente hace su viaje y ya, ¿no? Pero una mujer cisgénero no tendría que pasar por lo que pasó esta chica, que la tuvieron que desnudar, la estuvieron palpando, entonces imagínense qué humillación es el que te digan que te tienes que quitar incluso la ropa interior para que ellos puedan verificar si en realidad eres mujer. Una mujer biológica con genitales visibles femeninos. E incluso dentro de las mismas identidades LGBT, pues obviamente nosotros también tenemos como hombres gays, tenemos un cierto privilegio en comparación, por ejemplo, de una mujer trans o de un hombre trans y sobre todo una mujer trans, porque siento que un hombre trans, pues como ya lo habíamos comentado, todo lo que se trate de asemejar a lo masculino es mejor visto que aquello que se trate de acercar a lo femenino. Sí, como que lo masculino pasa más desapercibido y lo femenino en cuanto a las personas trans sí es como que más señalado, ¿no? Sí, dentro incluso de la gente gay, de las personas gay, sí es como un poquito señalado. Bueno, incluso habíamos comentado que hace tiempo a las personas trans mujeres o personas travestis les llamaban vestidas. Les llamaban simplemente vestidas, que no había tanta información obviamente, pero sí había un dejo de rechazo, un dejo de relegar a este grupo de personas que formaban parte o que son parte también de nosotros, son una minoría. Claro, que dentro de la llamada, entre comillas, comunidad LGBT+, también existe la discriminación, también existen los privilegios. Entonces, el simple hecho de lo que comentamos, comparando, por ejemplo, una persona gay con una persona heterosexual, lo mismo podemos hacer, comparar una persona gay con una persona trans. Uno no tiene que estarse preguntando a qué baño va a entrar. Sí. Entonces, son cuestiones tan simples y que uno da por sentadas y que para una persona le da terror. Sí. Si siquiera imaginarse híjole, ¿qué voy a hacer? O sea, porque pues si soy una mujer trans y entro al baño de mujeres, pues me van a ver feo y me van a decir que este no es el baño para hombres, porque obviamente así les han dicho. Sí. Y al contrario, pues si entran a un baño de hombres, los hombres se van a quedar como de ¿por qué hay una mujer aquí? Entonces son cuestiones que uno jamás se imagina o que no tiene que estar pensando, y ellas y ellos sí. Y fíjense, también en cosas tan sencillas, de hecho a los dos nos sucedió en momentos distintos de nuestra vida. En una cosa tan sencilla como ir a donar sangre, la primera vez que yo lo hice, me acuerdo que la persona que me lo pidió me aclaró que no dijera que era gay porque si no, no me iban a dejar donar. Y efectivamente dije que era heterosexual, ya me tomaron mi muestra, doné sin ningún problema. Pero años después, cuando ya estando casado con Gerardo, mi ex jefe me pidió que si podía donar sangre. Y yo dije, ok, sí, no hay ningún problema. Esto fue en la Ciudad de México, donde se supone que ya legalmente las personas LGBT están protegidas por la ley, por como que es algo ya más cotidiano, más parte de la vida de todos. Y bueno, ya fui a un hospital público
en la zona de hospitales en Tlalpan, no me acuerdo de qué especialidad era. Fui a donar, para esto pues tuve que llegar súper temprano. Me tomaron los datos que son de regla para poder hacer el trámite y obviamente te preguntan sobre tu orientación, sobre tu vida sexual, cuántas parejas has tenido y todo esto. Y yo respondí nada más que con la verdad, y la persona era una mujer, no sé, como de 50 años. Simplemente tomó la hoja esa que llenan y me dijo: ¿sabes qué? Tú no eres candidato, lo siento mucho, muchas gracias, que te vaya bien. No me dio ninguna explicación. Yo le pedí una explicación, le dije: oye, pero ¿cuál es el problema? No, es que no eres candidato, no te puedo dar más información. Si quieres más información, ve a trabajo social. Obviamente me molesté mucho, obviamente me sentí violentado porque no hubo una razón real. Claro, incluso le estabas diciendo que eres una persona casada. Sí, o sea, yo le dije: estoy casado, o sea, no tengo varias parejas sexuales, que ahí yo entendería y diría: bueno, pues sí, que hay personas que tienen relaciones con... Sí, que independientemente de su orientación, si has tenido en los últimos años, no sé cómo lo manejen, en los últimos cuantos años, si has tenido más de tal número de parejas sexuales. Supongo que para ellos ya ese es un foco de... Exacto. Pero si le estás diciendo soy una persona casada, entonces ya el simple hecho de que seas homosexual, ya eso te convierte en una persona casi tal cual lo he escuchado que dicen, sí, dos, ¿no? Sí, de hecho, del tiempo, o sea, yo recuerdo que la temporalidad que me preguntaron, yo solo había tenido 2 parejas, que era Gerardo y mi expareja, y eran las únicas 2 parejas sexuales que había tenido en muchos años. En muchos años, como en 5. Entonces sí, no tenía sentido que ella simplemente me dijera que no. Y que por ser homosexual entonces duden de tu palabra o cuál es el motivo, ¿no? Que entonces... Sí fue una situación bastante lamentable. Me sentí mal porque no encontraba una explicación. Yo dije, bueno, y aparte porque uno va a querer ayudar a una persona que lo está necesitando. Exacto, yo fui con toda la buena intención, salí muy frustrado. Dije, bueno, incluso la persona que te pidió que fueras estaba súper apenada y... Sí, mi ex jefe estaba súper apenado. Yo levanté una denuncia ahí en el hospital, pero bueno, pues bueno, no pasó gran cosa. Nunca me marcaron, nunca hubo un seguimiento. Solamente, pues yo creo que se fue a la pila de documentos que tienen en los hospitales. Pero sí, son el ejemplo bueno de lo que les estoy diciendo. Es para que se pongan a pensar todavía en estos tiempos las cosas que nos siguen sucediendo a nosotros por el simple hecho de ser lo que somos, ¿no? Y que es un aspecto de nuestra vida, o sea, nuestra sexualidad no nos define, es solo un aspecto pequeño, porque yo lo he dicho y que suena muy feo, pero nadie se la pasa cogiendo todo el día. O sea, es una realidad, es un aspecto muy pequeño de nuestra vida que no nos define. Claro, y bueno, estos aspectos sí lo ponen a uno a pensar y pues incluso nos hacen el no querer ir a donar, ¿no? Sangre, sí, cuando que hace poco nos pidieron. Y pues no, o sea, porque uno no quiere ir a perder su tiempo a que aparte de todo te estén humillando, te estén violentando, pues ¿para qué, no? Duden de tu palabra. Y que aparte ni siquiera vas a poder donar, entonces, y no vamos a mentir, o sea, porque eso sería ir en contra de nuestros principios. O sea, el tener que mentir que somos heterosexuales, para que entonces sí te dejen donar, ¿no? Queridos escuchas, este episodio es un homenaje muy, con todo nuestro amor, un homenaje muy querido para todas las personas que a lo largo de la historia de la humanidad no pudieron salir del closet, no pudieron ser ellos mismos, no tuvieron el contexto justo, el contexto necesario, que ahora de alguna manera, a pesar de todo lo que les estamos comentando, hay todos los medios, hay todo el contexto y las situaciones para que la gente pueda ser ella misma en ese aspecto, como les digo, en ese pequeño aspecto puedan ser ellos mismos. Así que este episodio lo dedicamos con mucho cariño a todas las personas trans, a todas las personas bisexuales, a todas las personas gays, lesbianas, todas pansexuales. Porque claro que todo ha existido, o sea, sí, exacto. Desde que el humano es humano. Claro, entonces todo esto ha existido siempre. Que no había la información suficiente, eso pues sí, es también una realidad, que incluso lo comentamos en este momento. También nosotros hemos caído en el desconocimiento y eso nos ha llevado a usar palabras como esa, como vestida, ¿no? Sí. Porque sí estaba dentro de nuestro vocabulario
vocabulario, pero no te cuesta nada quitarte esas palabras. O sea, nosotros jamás hemos vuelto a usar una palabra tan humillante como decir vestida. Sí. Entonces, sí se puede. Yo también los invitaría a eso, ¿no? A que cada día podemos ser mejores, cada día podemos quitarnos vendas de los ojos, quitarnos todos esos paradigmas que han estado presentes en nuestra vida y que claro que como ya lo dijiste, si tenemos un poquito de apertura, vamos a encontrar una persona que pueda orientarnos y entonces cambiar ese chip, ¿no? Y decir, pues no está bien hacer esto, ¿no? Tener en cuenta a la otra persona, o sea, esa palabra de empatía bien usada, ¿no? El estar en los zapatos de la otra persona y decir, a mí me gustaría que se refirieran a mí con palabras ofensivas, pues no. Incluso por ahí una persona una vez comentó y que eso sí se me quedó muy muy grabado de todos aquellos que se jactan y abren la boca nada más pues porque tienen boca y dicen que ¿por qué? O sea, ¿por qué no poder gritar puto en el estadio? O sea, si ellos quieren hacerlo, o sea, es su libertad de expresión. Sí. Y este chavo comentaba que él le diría a esas personas que el día que nadie muera escuchando esos insultos, esas palabras, ese día puedes decir la palabra que se te antoje en el estadio, ¿no? Pero pues mientras exista ese ataque, la triste realidad es esa. Sí, mientras exista ese rechazo, ese desconocimiento y esas ganas de no tener apertura, porque se refleja. Hace poco, fíjense que un conocido me hizo un comentario bastante desagradable, que de hecho fue de las cosas que hablamos en una ocasión aquí en un episodio, de las cosas o de las frases clichés que se tienen acerca de ser gay, de ser lesbiana, de ser una persona trans, hombre o mujer. Decía esta persona que quienes van a la marcha son jotos y que los que no van a la marcha pero que abiertamente son gays, pues nada más son simplemente gays. Y bueno, yo le dije, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, es que los jotos son los que se meten con todo mundo y andan de promiscuos y se exhiben y como les dije al principio, todavía hay mucho que aprender. Yo creo que esta situación que les estoy comentando refleja precisamente el que todavía hay mucho que acercarnos, mucho que cuestionarnos sobre las ideas que tenemos sobre las personas LGBT+, porque la promiscuidad no es propia de una orientación. O sea, yo creo que la promiscuidad existe en todas las orientaciones, no es propia ni de hombres ni de mujeres. O sea, yo creo que existe por igual en todas las orientaciones. Históricamente se ha querido achacar a los gays, ¿no? Como que nos quieren ver como muy sexuales, como muy... Y pues ahí están las historias, digo. Creo que todo el mundo ha escuchado de primos, un hombre heterosexual que tiene casa chica, grande, mediana. O que tiene 1000 hijos regados, ¿no? Claro, entonces, y eso no está mal visto, ¿no? Y eso no es promiscuidad. Yo preguntaría ¿eso no es promiscuidad? Digo, al menos en mi familia, así en mi ambiente, en lo que me rodea, tengo bastantes ejemplos de hombres promiscuos que tienen muchos hijos. Entonces hay que cambiar un poquito eso, hay que tener la apertura y reconocer que eso no es característico de un grupo. Y que, digo, para aquellas personas que han hecho este tipo de comentarios de es que ahora ya no podemos decir nada, es que tal cosa, que la generación de cristal, que ahora ya todo el mundo es hipersensible. Por ejemplo, yo en este caso diría, no es que me haya ofendido el comentario de esta persona, y no creo que lo haya hecho con mala intención, simplemente es desconocimiento, pero eso obviamente no te exime de aprender y de que tengas responsabilidad sobre lo que sale de tu boca. Entonces es como las reglas, como las normas, las leyes. El desconocimiento de una ley no te exime de ella. Es lo mismo en este caso. El desconocimiento, la ignorancia, pues no te exime de que, bueno, eso salió de tu boca. Entonces es simplemente el hacerse responsable y el tener la apertura de aprender y decir, ok, me equivoqué, como nosotros ya lo dijimos aquí, nos equivocamos en algún momento en usar ese tipo de palabras acerca de las personas trans, pero lo cambias, ¿no? Y no lo vuelves a hacer, no lo vuelves a decir. Porque simplemente, bueno, el comentario de esta persona para mí refleja
el repetir ideas que han venido de mucho atrás. O sea, si hiciéramos una genealogía de las palabras y de lo que se entiende por gay, de lo que se entiende por lesbiana, pues vas a rastrear todas esas ideas que se han tenido a lo largo de la historia, ¿no? De que los gays son simplemente sexuales, que los gays todo el tiempo están pensando en sexo, en coitos, y pues no, o sea, como les digo, yo creo que son ideas que repetimos, que esta persona repitió y que no se puso a pensar un poquito que puede resultar bastante ofensivo si cambiáramos el escenario. Puedo ponerles un ejemplo de si él perteneciera a un grupo, a una minoría, y que yo hiciera un comentario acerca de esa identidad, acerca de esa minoría, reduciéndolos a ciertas características, pues tal vez él podría entender, o sea, o podríamos pensarlo de esa manera. Por ejemplo, que tuviera ascendencia indígena, que su mamá o su papá fuera indígena, y que nosotros hiciéramos un comentario como, no, es que las personas que luchan por sus derechos indígenas, esos son indios. Los demás, pues sí, son indígenas, pero esos son indios. Entonces sería como algo así, ¿no? Sí. Y que obviamente nosotros no haríamos un comentario de ese tipo porque precisamente somos conscientes de que nosotros somos una minoría, pues entonces no vamos a expresarnos así de ninguna otra, ¿no? Incluso, por ejemplo, nos hemos tratado de quitar palabras así como vestida, también por ejemplo en cuanto a la comunidad afrodescendiente, de no usar palabras como o frases como el negrito en el arroz, se las ve negras, en ese mulato. Trabajo son negreros, que esa persona es un mulato, que también tiene ahí una connotación bastante desagradable. Claro, porque es compararlo con animales, o sea, una mula. Sí. Entonces, pues sí, exacto. Todos estos adjetivos que usamos o frases, pues claro que pueden ir desapareciendo de nuestro vocabulario, y yo esa sería una invitación que quisiera hacer en este episodio, aprovechando el mes del orgullo, no solamente hacia las identidades LGBT+, sino hacia cualquier minoría vulnerable. Traten de concientizar, por ejemplo, también la frase de no tiene la culpa el indio, sino el que se lo hace compadre, o sea, sí. No son frases lindas, entonces son frases denigrantes, así tal cual. Claro, entonces ¿por qué usar algo o que salga de nuestra boca algo que puede dañar, ofender, lastimar a otra persona, ¿no? Y ponernos en los zapatos de ellos y decir, bueno, a mí tampoco me gustaría que me trataran de esa forma, o que se expresaran de mí de esa forma, o que me redujeran a un cliché, a una idea, ¿no? Yo creo que a nadie nos gustaría que nos pensaran como simples seres sexuales. Yo creo que eso sí es bastante desagradable. Entonces, la invitación de este episodio es a dialogar entre nosotros, pensar, acercarnos y ver que las personas y las identidades LGBT somos como cualquier otra persona, no somos extraterrestres. Y que incluso, digo, bueno, a pesar de lo que comentamos, que fue desagradable ese comentario, también hemos recibido muchas atenciones de ellos, de esa persona y de su familia, y entonces por eso no es que estemos aquí crucificando a nadie, ni mucho menos, ¿no? Solamente es como decir, bueno, puede cambiar esto, ¿no? Hay cosas todavía que modificar, es simplemente el ejercicio que estamos haciendo aquí. Claro, y que hacemos también ese llamado y hacemos también este homenaje a esas personas que no pudieron salir del closet o que hasta la fecha no lo han podido hacer. Y es otra reflexión que me gustaría que las personas heterosexuales tuvieran. El hecho de cuando cualquier persona, ya sea heterosexual o de identidad LGBT+, juzgan a una persona que no ha salido del closet y que incluso llega a casarse sin salir del closet. Sí. Entonces, imagínense ustedes o pónganse a pensar, sobre todo si son heterosexuales, ¿por qué juzgar a esta persona? Y entonces te volteas y ya estás diciendo las palabras como joto, maricón, o hacer comentarios de este tipo. Entonces dices, bueno, o sea, tú te estás quejando que una persona no salga del closet, pero obviamente esta persona no se va a sentir cómoda para hacerlo si te escucha hablar de esa manera. Entonces... sí. No puedes criticar eso. Entonces, si tú mismo usas ese tipo de palabras, esas expresiones, etcétera, sí, pues entonces no sería adecuado que juzgáramos a una persona que, pues obviamente hay muchos motivos, pero uno puede ser el miedo
al rechazo, incluso a la violencia física. Sí. Porque hay personas que han sido golpeadas y bueno, ya no digamos hasta asesinadas por esa razón. Sí, que incluso pueden perder sus trabajos, pueden dejar de ser vistos como lo hacen en ese momento, no sé. ¿Y qué es lo que hemos comentado, por ejemplo, con personas que hemos conocido que tratan como de disimular, digámoslo así, que pertenecen a una identidad LGBT más y que nosotros pues en lugar de juzgarlos decimos ¿por qué? Tratar de entender, como de disimular como su identidad, ¿no? Y pues sí, tratando de entenderlo es como bueno, pues es que trabajan en cierto sector donde pues hay mucho machismo y que los tienen que llevar a las esposas a los eventos, entonces pues sí, exacto, cuando ya llegas a ese punto pues dices chin, ¿qué hago, no? Entonces, sí, es entendible hasta cierto punto, pero sí, también es una reflexión, yo creo que algo que nosotros hemos hecho en el último tiempo que hemos estado viviendo, el no juzgar a las personas que no han podido salir del closet en este momento, porque finalmente cada quien tiene una situación muy distinta, cada quien vive y cada quien siente lo que vive de diferente manera. Entonces vuelvo a lo mismo, no es nada más con las personas LGBT más, también incluso lo acabo de reflexionar en una tarea que hice de la escuela, en donde hablábamos acerca de la parte humana que debe tener un docente, porque bueno, como ya les había platicado, estudio la licenciatura en educación y entonces en ese trabajo teníamos que expresar qué es la labor docente, ¿no? Entonces no solamente es la parte académica, también tenemos la parte humana porque tratamos con seres humanos. Sí. Entonces yo les comentaba a mis compañeros que a mí me llegó a pasar que pues a veces uno por desconocimiento puedes juzgar a una persona, etiquetarla, estereotiparla y decir, bueno, este alumno es flojo, este alumno es burro, este alumno inteligente, este es muy cumplido, este es matado. Y entonces poner en el saco, por ejemplo, de las personas flojas, burras, malos estudiantes, etcétera, cuando pues hay algo de ahí de fondo, ¿no? Entonces, si uno se toma ese momento, esos 5 minutos de preguntarle a esa persona, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué faltas a la clase? ¿Por qué te estás durmiendo? ¿Por qué no haces las tareas? Exacto. Y te puedes llevar una sorpresa. Sí, a mí me pasó. Y que bueno, en este caso les puedo comentar de un alumno que cuando le hice estas preguntas, estos cuestionamientos, porque tenía muy malas calificaciones, pues él me dijo que se había quedado viudo. El chavo tenía en ese entonces 19 años, se quedó viudo y con una bebé recién nacida. Y obviamente pues entre su trabajo, la bebé, pues no le daba tiempo de nada, ¿no? De ponerse a estudiar, de por estar eso nunca llevaba sus tareas, por eso se dormía en la clase. Entonces sí nos podemos también tomar esos 5 minutitos, esos 10 minutitos para preguntarle a la persona y no nada más decir, esta persona está siempre de malas o esta persona no es buen estudiante, etcétera. Si nos tomamos esa molestia y que ni siquiera sería la palabra molestia, o sea, si nos tomamos de verdad ese tiempo y que lo hagamos de corazón, las personas se abren y entonces cambian, ¿no? Entonces... Sí, te digo que a mí también me pasó otro ejemplo de esto que está comentando Gerardo. A principios de año me tocó cubrir a una amiga en sus clases de secundaria y vi a un niño, eran como creo que de segundo de secundaria, y estaba un niño pues prácticamente dormido todo el tiempo en la clase. Pues me pareció muy extraño y me acerqué al final y le pregunté qué pasaba y pues ya me llevé la sorpresa de que estaba tomando medicamentos psiquiátricos porque el chavo sufre de depresión. Entonces sí, es a veces muy sencillo juzgar a las personas por cómo se visten, por cómo actúan, por cómo se ven, y a veces mejor sí es bueno acercarte y tratar de dialogar, ¿no? Para llevarnos sorpresas y comprender y empatizar y decir, bueno, pues sí pueden cambiar, puede cambiar algo en mí al tomarme ese tiempo, ¿no? Ya dejo de caricaturizar, dejo de ver a la persona como un cliché, en este caso a las personas, a las identidades LGBT. Acérquense, platiquen con nosotros, pregúntenos y verán que somos como ustedes, los que son heterosexuales. Porque también me ha tocado que hay personas que tienen mucha curiosidad y quieren aprender, y eso a nosotros nos da mucho gusto, y que lo hacen así como, es que no sé si voy a decir algo que
pueda ofender y nosotros incomodar. Así como, no, al contrario. Pregunta. Muchas gracias por preguntar y por estar abierto a escuchar, ¿no? Sí. Entonces también, como dice Héctor, es otra de las invitaciones que les hacemos a que dialoguen con nosotros. No somos diferentes únicamente, pues es esa parte tan pequeña que no nos define como personas, pero de ahí en más pues no hay nada de diferente ni de fuera de lo común o fuera de este mundo, ¿no? Exacto. No tenemos, como decían unas personas en los parapanamericanos, que se les hacía muy gracioso cuando alguien decía que eran de capacidades diferentes. Sí. Y decían ellos, no, pues nosotros no volamos, no tenemos vista de rayo láser. Sí, igual nosotros. Solo nos distingue esa parte tan pequeña que es la sexualidad, que es muy efímera. De ahí en más tenemos el mismo cerebro, tenemos el mismo corazón, la misma piel, y que nos duele ellos, lo mismo. Claro, y que con ellos también mucha gente quiere tener miramientos y decir, tratarlos con pincitas, ¿no? Y ellos dicen, no, pues una persona con una discapacidad es alguien como tú, como cualquier persona, ¿no? No son diferentes únicamente. Pues sí, tienen esa discapacidad, una discapacidad visual, no son cieguitos, porque aparte, ¿no? Usamos el hito, sobre todo en la cultura mexicana, creo que usamos mucho el hito. Ah, está gordito. Ah, está bajito, como para que se escuche menos ofensivo, ¿no? Pero pues no, o sea, si eres una persona con sobrepeso, pues eres una persona con sobrepeso. Digo, pues yo tengo sobrepeso, entonces pues no me va a molestar que alguien diga, oye, ¿tienes sobrepeso? Sí, o sea, eso no es una ofensa. Ofensa ya, bueno, obviamente existen palabras muy feas, ¿no? Sí. Para referirse a alguien, como decir, ay, esa vaca, ¿no? O ese barrigón o botijón. O... Sí, no, hay muchas palabras ofensivas que no usemos, por favor. Claro, que bueno, puede resultar incluso un poco gracioso, pero para otras personas no, ¿verdad? Sí, sí, lo bueno es que tú lo dijiste. Ah, claro, o sea, yo creo que uno puede y es sano reírse de uno mismo, ¿no? Sí, exacto. Y como lo decíamos, no es lo mismo que entre gays nos digamos, ay, joto, así de broma, ¿no? A que te lo diga una persona heterosexual y bueno, depende de cómo te lo diga también. Sí. Entonces, pues sí. Son nada más estas invitaciones que queremos hacerles con este episodio que, como les decíamos, está dedicado a todos aquellos que no han podido salir del closet y que, o los que se quedaron en el camino también. Claro, y que como lo dije hace un momento, que han muerto escuchando palabras ofensivas. Eso ha de ser algo terrible y que nadie quisiera pasar por eso, ¿no? Sí. Y de hecho también les invitaría, que ya se los había dicho en otro episodio, a que vieran la película de Retrato de una mujer en llamas, y es acerca de un amor lésbico en una como 1700 más o menos. Sí, más o menos como 1700. Entonces el final era imposible en ese momento. Sí, el final de la película es magistral, es una obra de arte y retrata pues eso tal cual, ¿no? O sea, lo que era ser una persona LGBT en esos tiempos, y les va a llegar al corazón, al alma. Y de verdad, así como uno lo vivió en ese momento viendo la película, estoy seguro que a ustedes también les va a gustar y los va a hacer reflexionar bastante. Y fíjense que también yo les recomiendo que vean las que de alguna manera son consideradas las primeras películas en las que se trata de manera muy discreta, de manera muy velada, dirían, el tema gay, las películas A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, de Pedro Infante. Curiosamente no me gustan mucho sus películas, pero estas dos sí me gustan porque tratan el tema, el amor entre dos hombres. Por ahí ya ahora se ha hablado mucho del tema, pero sí hay muchos indicios. En su momento supongo que solamente los que entendían los mensajes, los símbolos que dejaba por ahí el director, los indicios, las pistas, podían entender que se trataba del amor entre dos hombres que se la pasaban alejándose a las mujeres, que se la pasaban compartiendo su vida, compartiendo incluso la pijama, celándose. Entonces, sí, esas películas, por favor, véanlas independientemente de las canciones, que sé que a algunos tal vez no les gusten las películas musicales. Son muy buenas, me encanta porque es el amor, demuestra el director
quiso evidenciar cómo es el amor homosexual y que es como cualquier otro. Lo reflejó perfectamente y eso me encantó. Las acabo de ver otra vez, entonces creo que me ayudó mucho ya con los ojos de este momento de mi vida. Y sí, definitivamente son películas, podríamos decir que son las primeras películas de temática LGBT en México, porque estas son de por ahí de 1950 y 1951. Así que imagínense en esa época que hablar de este tema era prácticamente imposible, pues se logró. El director lo pudo hacer de manera muy discreta, con ciertos guiños, con ciertas situaciones, pero sí es una película LGBT, ustedes véanla y la comentamos. Así es, y bueno, hablando de esto, que era impensable que hubiera una película con temática LGBT más en esos tiempos, también otra cosa que reflexionábamos Héctor y yo, que debatíamos incluso, era cómo se mercantiliza la identidad LGBT más en el mes del orgullo, ¿no? Porque las marcas, pues obviamente en ese mes todas son gay friendly, todas son pro diversidad, pero pues se acaba ese mes y se termina todo eso, ¿no? Y por ahí hubo una campaña publicitaria de Starbucks en la que era un chico trans que llegaba a Starbucks y podía pedir su café con su nombre, ¿no? Ya el que él elige, no el que le impusieron sus padres por el sexo con el que nació, ¿no? Sino ya el de la identidad de género al que él de verdad pertenece. Entonces, pues sí, Héctor decía esta parte, ¿no? Como de, no, pues es que solamente se agarran de eso pues para vender, para hacer publicidad, etcétera. Y yo le comentaba, sí, yo estoy de acuerdo y también lo veo, ¿no? No me pongo una venda en los ojos y digo, no, claro que no es así. Yo sí lo entiendo. Los mercadólogos no son tan bondadosos. Ni tan gay friendly. Sí, no. Digo, dentro de todo ese interés también hay algo positivo, ¿no? Sí, claro, y que es lo que yo le decía a Héctor. Sí, yo estoy consciente de eso que comentas y estoy totalmente de acuerdo, pero creo que lo rescatable y lo positivo de esto es que, o sea, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que iba a haber visibilidad trans en un comercial? Incluso los que crecimos en los 90, por ejemplo, que digo, no están tan alejado todavía de estos tiempos, ¿no? No estamos hablando de la época de Pedro Infante, estamos hablando de los 90. Y pues jamás nosotros veíamos un comercial donde hubiera dos hombres, dos mujeres, o una mujer trans, un hombre trans. Era impensable. Entonces, el que haya un comercial donde visibiliza eso, el que este chavo del video está contento porque puede pedir su café con el nombre que él decide, con el nombre que él se identifica. Entonces, claro que para él es un logro, ¿no? Y es por eso que existe este mes del orgullo. Claro que es una cuestión de orgullo el que tú puedas ser tú mismo y que hemos ganado todas estas batallas, todos estos terrenos en que la gente pues cada vez lo vea como lo es, algo normal, natural y que siempre ha estado presente desde los inicios de la historia de la humanidad. Sí, y miren, aclaro algo para que no vayan a pensar que estoy diciendo que Pedro Infante era gay. No, me estoy refiriendo al personaje de la película. Que no se entienda que yo estoy diciendo que Pedro Infante era gay, sino el personaje que hizo ahí en la película junto con Luis Aguilar. Sí, evidentemente eran una pareja de hombres que se enamoraron desde el primer momento. Vean la primera escena, les recomiendo que vean cuando se conocen, quedan prendados, o sea, es como ese momento en el que los dos, o sea, encuentran el amor verdadero, es ahí como una explosión. Estoy diciendo de los personajes, no de los actores. Los actores pues sí eran heterosexuales, pero los personajes que hizo el director, claro, Ismael Rodríguez, personajes muy diferente al... Exacto, o sea, era una actuación, pero sí era una actuación de una pareja homosexual. Y bueno, ya casi para despedirnos en este episodio de la diversidad, que brilla el arco iris de todos los colores posibles, queremos compartirles una canción para celebrar esta diversidad. A ver, Gerardo. Yo les voy a comentar que, bueno, hablando de todo esto, de las películas de Pedro Infante, incluso en la música también,
antes no nos cruzaba por la mente los secretos escondidos detrás de las canciones, ¿no? Sí. Entonces yo quisiera que ustedes escucharan, así como Héctor los invitó a ver esta película con ojos distintos, yo los invitaría a que escuchen una canción de Ana Gabriel que se llama Evidencias y que es evidente, como lo dice el nombre, que está hablando de una relación gay, de una relación entre dos hombres, dos mujeres. En este caso, pues como es una mujer la que lo canta, pues entre dos mujeres, ¿no? Sí. Escuchen lo que dice, y así como otras de Ana Gabriel que también hablan de esto, de un amor lésbico, como esa que dice que amigos, simplemente amigos. También pues obviamente ante los ojos de la gente somos amigos, pero pues cerrando la puerta, exacto, pues ya se pueden amar, pueden ser ellas mismas. Y en esta canción de Evidencias también, si la escuchan detenidamente, claro que hay puede indicios ser que te dicen que se trata de una relación lésbica. Entonces los invito a que la escuchen con oídos distintos después de estas reflexiones. Ya sé. y se van a dar cuenta que sí, si no es que ya también lo habían notado, obviamente, ¿no? Yo, regresando un poquito con la película, yo les voy a dejar la canción ¿Qué te ha dado esa mujer? De Pedro Infante. Me gustó mucho porque está dedicada a otro hombre. Es una canción de amor de un hombre a otro hombre. Entonces yo se las voy a dejar. Me gustó. Me conmovió bastante la película por la imposibilidad de un amor homosexual en el México de 1950, que tenían que ocultar, tenían que hacerse pasar por heterosexuales. Entonces la canción me parece bastante buena y muy romántica, así que se las dejo. ¿Qué te ha dado esa mujer? De Pedro Infante, y creo que canta Luis Aguilar también. Sí, de hecho esta canción que yo les recomiendo y que quisiera que escucharan, para mí también representa algo muy especial, una historia, híjole, que me conmueve. Incluso en este momento estoy conmovido porque yo observé esta situación. Obviamente no voy a dar ni nombres ni decir quién es, pero yo observé que una mujer le cantó a otra mujer esta canción y nadie se dio cuenta, o aparentemente nadie se daba cuenta, ¿no? Pero yo las vi, entonces me dio mucha tristeza el pensar que ellas no pueden ser lo que son abiertamente, con sus familias, con sus amigos, etcétera. Y entonces usan estos pequeños momentos dentro de una fiesta incluso para poder hablarse de amor, ¿no? Entonces sí, para mí fue como la lagrimita me salía, sí, porque yo decía, quisiera que vivieran lo que yo vivo con mi esposo, y pues ellas no lo pueden hacer. Entonces por eso también quisiera aprovechar este homenaje en este episodio y recomendarles esa canción, que ahora que la escuchen con esos oídos distintos y con toda esta información que les estamos compartiendo, espero que les guste y que la disfruten. Así es. Entonces vamos a agregar estas dos canciones a nuestra lista de reproducción hermosa. Recuerden que la encuentran en YouTube y en Spotify como Desde el Closet OST. Por favor, sigan esa lista, que cada episodio nos trae una nueva entrega y que va creciendo poco a poco y llenándose de mucha diversidad como este mes. Claro, y en este episodio ya se llevan recomendaciones de películas de música, y de música también. Y de reflexiones también, de empatía, de dialogar, de acercarnos y de muchas más cosas. Y de diversidad, que pues es uno de los grandes motivos que nos hacen hablarles aquí a todos ustedes, gente maravillosa que nos escucha. Así es, Gerardo. Y recuerden que todos hacemos Desde el Closet Podcast un espacio para todas las voces. Hasta la siguiente entrega en 15 días. Hasta pronto. Nos escuchamos. Besos.